Buenos días. Hoy día en esta clase vamos a ver una de las nociones más importantes de teoría de grupos, que es la acción de un grupo sobre un conjunto. Entonces, definición, sea G un grupo y X un conjunto simplemente, no vacío. ¿Bien? Entonces, una acción izquierda de G sobre X es una función. Soy de G cruz X a X, que va a tomar G, X y lo va a enviar lo vamos a denotar por G por X, ¿ya? Pero es una función que toma G, X y lo envía a un elemento de X que vamos a denotar por G por X, tal que, entonces 1 para todo G y H en G se tiene que, y bueno, y X en X se tiene que G por H por X, o sea, si hago actuar H primero y después hago actuar G, eso me da lo mismo que G por H y eso lo hago actuar en X. Entonces noten que aquí este es con el producto en G. Entonces, con el producto del grupo, el punto que denota la acción sobre X es simplemente la función que tenemos arriba. Entonces ese es 1. Y número 2, quiero que para todo X en X, 1, el neutro de G actuando sobre X es simplemente X. Eso va a ser una acción izquierda. ¿Okay? También podemos definir una acción derecha. Que va a ser de la misma forma. En el fondo va a ser una función G cruz X a X. Pero ahora toma G, X, lo envío a, lo voy a denotar por G actuando en X, pero G está a mano derecha. Entonces aquí quiero que X se haga actuar G primero y después H, que sea lo mismo que hacer actuar G por H. Y además quiero que el 1 actuando me dé también lo mismo. ¿Okay? Cada vez que hablemos de acción de grupo, a menos que se especifique lo contrario, vamos a estar hablando de una acción izquierda. ¿Okay? Entonces vamos a estar hablando de acción de grupo, pero por la izquierda. Entonces primero, observemos lo siguiente. Si G cruz X a X es una acción, obtenemos un homomorfismo de grupos G a las biyecciones de X que toma G y lo envía a la función, llamemos esta función phi, lo vamos a llamar a phi sub G, que esto va de X en X, que toma X y lo envía a G por X. ¿Okay? Veamos efectivamente que esto es un homomorfismo. Entonces, demostración. Entonces, phi de G por H. Esta es una función. Queremos demostrar que esto es igual a phi de G compuesto con phi de H. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar en un X. Entonces, al evaluar en un X, esto da simplemente, esto es phi GH evaluado en X, que este es GH por X, pero por las acciones por la propiedad de acción de grupo, este es G por H por X. Entonces, esto es lo mismo que phi sub G evaluado en H por X, que este es lo mismo que phi sub G evaluado en phi sub H de X, y este es lo mismo que phi sub G compuesto con phi sub H en X. Así que efectivamente da bueno, y este es, entonces phi de G compuesto con phi de H en X. Así que efectivamente da un homomorfismo.
¿ya? Recíprocamente, si phi que va de G a las direcciones de X es cualquier homomorfismo, tenemos una acción, o tenemos la acción que va de G cruz X a X, que toma G, X, y aquí lo va a enviar a phi de G evaluado en X. ¿Okay? Entonces, ejercicio. Esto efectivamente es una acción de grupos. ¿Okay? Entonces, básicamente hablar de esta correspondencia es biyectiva, en el sentido de que hablar de acción de grupos es esencialmente lo mismo que hablar de homomorfismos de G a las biyecciones de X. Okay, entonces, notación. Si G actúa en un conjunto, entonces vamos a denotar esto por G flecha X. G actúa en X. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos siempre la acción trivial. Entonces X cualquier conjunto. Entonces G actuando sobre un X chico simplemente va a ser X. Para todo X en X y para todo G en G. Esto corresponde a el homomorfismo que va de G a las direcciones de X, que toma G y lo envía a la identidad. No es una acción, pero es trivial. Otra acción. Acción por conjugación. Entonces, G actúa en sí mismo de la siguiente forma. Entonces, G actuando sobre un X va a ser G, X, G a la menos 1. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado con esta acción porque hay que entender que este no es el producto del grupo. No es producto en G. ¿Okay? Entonces, puede ser un poco más grande para denotar que este realmente es una acción. Entonces, veamos qué es acción. ¿Okay? Si se dan cuenta, esta es la misma acción que nosotros vimos cuando definimos los automorfismos del grupo y vimos los automorfismos interiores, que eran automorfismos por conjugación, y teníamos una función, un homomorfismo que iba de G a los automorfismos, que a cada G le asignaba el automorfismo por conjugación. Pero igual, veamos cada paso aquí, veamos que recordemos que este efectivamente cumple las propiedades. Entonces, primero, hagamos el de la identidad primero. 1 actuando en X es 1x 1 a la menos 1, que es simplemente igual a X. O sea, se cumple. Y segundo, si yo tengo G y H en G, entonces G actuando sobre H actuando sobre X, este es G actuando sobre H, X, H a la menos 1. Entonces esto es lo mismo que G, H, X, H a la menos 1, G a la menos 1. Esto es lo mismo que G, H, X, H a la menos 1, G a la menos 1. Esto es lo mismo que G, H, X, G, H a la menos 1. Y por lo tanto esto es lo mismo que G, H actuando sobre X. Así que efectivamente es una acción. Por ejemplo, entonces tenemos que G actúa sobre sí mismo por traslación. Entonces, G actuando en X, aquí simplemente va a ser G por X.
en el grupo. Entonces este es producto del grupo. O sea, el producto en un grupo efectivamente es una acción de G sobre sí mismo. ¿Por qué es cierto? Bueno, el 1 por X es X, claramente, y la asociatividad de la multiplicación del grupo me dice que entonces que este efectivamente es una acción de grupo. ¿Ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque esto, si vemos la interpretación en cuanto a un homomorfismo, tenemos entonces un homomorfismo que va de G a las biyecciones de G. Entonces que toma G, lo envía a, pongamos T sub G por traslación, que va de G en G, entonces envía H en G por H. ¿Okay? Entonces observación 1, si G es finito, entonces las biyecciones de G, este grupo es isomorfo al grupo S sub orden de G. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo una biyección, entonces pues hay una biyección entre G y 1, 2 hasta el orden de G. Puedo enumerar los elementos de G. Y si tengo cualquier biyección entre los conjuntos, eso me da entonces un isomorfismo entre las biyecciones de los conjuntos correspondientes. Entonces tengo un isomorfismo entre biyecciones de G y biyecciones de 1 hasta módulo de G, que ese es simplemente S sub el grupo de permutaciones sobre 1 hasta módulo de G. ¿Okay? Y llamemos este aquí arriba phi de nuevo. En este caso, phi es inyectivo. Veamos por qué. Bueno, veamos el ker de phi. Ker de phi consiste de todos los G en G, tales que T sub G es la identidad. O sea, esto consiste de todos los G en G, tales que para todo H en G, G por H es igual a H. ¿Ya? Pero sabemos que basta con un solo H. Si pongo, por ejemplo, H igual a la identidad, entonces esto implica que G tiene que ser igual a la identidad. G por 1 tiene que ser 1, por lo tanto, phi es inyectivo. ¿Okay? Bueno, un corolario de esto es lo que llamamos el teorema de Cayley. Todo grupo finito es subgrupo, y cuando digo es, me refiero a que es isomorfo a un subgrupo, es subgrupo de un grupo de permutaciones. Entonces, permutaciones sobre un conjunto finito, ¿cierto? Porque este phi es inyectivo, entonces me da una inclusión de G en las biyecciones de G que es isomorfo a ese módulo de G, orden de G. Y entonces G, phi de G es isomorfo a phi de G, que es un subgrupo de SG, si hago las identificaciones correspondientes. ¿Okay? Bien, entonces ya obtuvimos información con una acción. Y otro ejemplo. Entonces, H un subgrupo de G, no necesariamente normal. Entonces G actúa sobre las clases laterales izquierdas de H. ¿Cómo? Bueno, entonces tenemos la función G para cada G en G. Esto va por la clase lateral XH, va a ser simplemente GX por H. Entonces, dejo de ejercicio demostrar que esta es una acción.
Entonces, otro ejemplo, si H es un subgrupo de G y entonces G actúa sobre el conjunto de todos los conjugados de H. Por conjugación. Entonces, como G actuando en un conjugado, lo podemos poner como G, X, H, X a la menos 1, G a la menos 1. Entonces, este es simplemente Gx, H, Gx a la menos 1. Y eso también va a ser una acción. Acción por conjugación en los conjugados de un subgrupo H. Okay. Otro ejemplo. Sn actúa en 1 hasta n, ¿cierto? Como un sigma, una permutación, actuando en un número i, simplemente va a ser sigma de i. ¿Okay? Pueden ver que efectivamente esto da una acción. En general, las biyecciones de un conjunto X actúa en X de la misma forma. Y otro ejemplo, un grupo diedral de n actúa en los vértices de un n-ágono regular, ¿cierto? Porque dn, recuerden que está generado por una rotación y por una reflexión. Entonces, al rotar, yo estoy aplicando una simetría al polígono y entonces estoy haciendo una permutación de los vértices. Entonces, eso también es una acción. Y otro ejemplo, GLNK actúa sobre, entonces, K a la N, donde K es un cuerpo. ¿De qué forma? Bueno, con multiplicación de una matriz por un vector. Entonces, M por V es simplemente MV. Eso deja a usted demostrar que es una acción. Y otro ejemplo. Consideremos el grupo GL2R. Esto va a actuar sobre el semiplano superior. ¿Qué es esto? Va a ser todos los tau en C, tal vez que la parte imaginaria de tau es mayor que 0. ¿Cómo va a actuar una matriz? Entonces, una matriz ABCD va a actuar sobre un tau por lo que llamamos una transformación de Möbius. Entonces, esto va a ser A tau más B, factor C tau más D. Entonces, ejercicio, un ejercicio entretenido. Esta es una acción. ¿Ya? Entonces esto a lo mejor no es evidente. Hay que demostrar dos cosas aquí. Primero, de que la matriz ABCD realmente envía un elemento del semiplano superior a un elemento del semiplano superior. Y segundo, de que si yo multiplico dos matrices y actúo, eso es lo mismo que actuar primero en la primera matriz y después la segunda. Entonces, básicamente, para los que han visto un poco más de transformaciones de Möbius, componer dos transformaciones de Möbius es esencialmente multiplicación matricial en GL2R. Esta es una acción bien importante para los que quieran estudiar después curvas elípticas, geometría algebraica, etc. Otro ejemplo. Tenemos Z módulo 2Z, por ejemplo. Esta actúa en el conjunto de todos los XY en R2, tales que y al cuadrado es igual a f de x, donde f es cualquier polinomio.
Entonces, ¿cómo actúa? Bueno, z módulo 2z tiene dos elementos, el 0 y el 1. Entonces el 0, estando sobre un x, y, por supuesto que lo tiene que dejar ahí mismo, porque es el elemento neutro. Y el 1 lo vamos a hacer actuar así. X, y lo voy a enviar a x, menos y. Eso da una acción en este conjunto. Ok, entonces tenemos varias acciones, varios ejemplos interesantes. Definamos un par de cosas. Entonces, primero, definición. Entonces, sea X un conjunto y G un grupo actuando en X. Entonces, primero, para todo X en X, definimos la órbita de X por G. Esto va a ser O de X. Esto va a ser G por X, tal que G está en G. En el fondo, tomo X y voy moviendo, multiplico por un G, por otro G, y voy moviendo el X en el conjunto. Y todo ese gran conjunto se llama la órbita. Podemos definir la siguiente relación de equivalencia. Entonces, X está relacionado con Y, si solo si existe G en G, tal que X es igual a G por Y. Entonces, esta es una relación de equivalencia. Es fácil de ver. X está relacionado con sí mismo porque X es igual a 1 por X. Si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X porque X es igual a G por Y. Por lo tanto, Y es igual a G a la menos 1 por X. Y la transitividad también sale fácil. Y O de X es simplemente la clase de X bajo esta relación. ¿Okay? Entonces eso implica lo mismo que hemos visto ya varias veces, de que esto implica que, por ejemplo, O de X intersectado con O de Y, dos órbitas, o son disjuntos o son iguales. ¿Okay? ¿Ya? Tenemos el estabilizador de X en G, que esto va a ser por definición todos los G en G, tales que G por X es igual a X. ¿Okay? Entonces este es un subgrupo de G. Tenemos lo que llamamos el núcleo de la acción, que va a ser entonces el conjunto de todos los G en G, tales que G por X es igual a X para todo X en X. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo que la intersección de todos los estabilizadores. Y si quieren, esto es lo mismo que Ker de phi, donde phi va de G a las biyecciones de X, es lo que nos da la acción. Entonces este es el homomorfismo que da la acción. ¿Okay? Se llama el núcleo de la acción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la acción por conjugación, ¿okay? Entonces G actúa sobre sí mismo, donde G por un X va a ser G, X, G a la menos 1. Entonces veamos estos términos. Primero, la órbita. Entonces, órbita de un X va a ser simplemente G, X, G a la menos 1, tal que G está en G. Y esto, la clase basada, le dimos un nombre. Este se llama la clase de conjugación
de x en g. ¿Okay? ¿Qué pasa con el estabilizador? Entonces esto va a ser todos los g en g, tales que g a la menos 1 es igual a x. ¿Ya? Y esto es lo que llamamos el centralizador de x en g. Esta es la notación centralizador de x en g. ¿Okay? ¿Qué pasa con el kernel de la acción, el núcleo de la acción? Esto va a ser todos los g en g, tales que g a la menos 1 es igual a x para todo x en g. Y esto es algo que llamamos el centro. Esto ya lo vimos. Es el centro de g. Estos son todos los elementos que conmutan con todos los elementos de g. ¿Okay? Entonces, aquí hay varios conjuntos que ya hemos visto antes o que han aparecido y que ahora le estamos dando un nombre formal. Otro ejemplo. G actuando en los conjugados, por ejemplo, de un subgrupo. Aquí H es un subgrupo de G. Bueno, la órbita de XH, X a la menos 1, ¿qué va a ser esto? Va a ser G, X, H, X a la menos 1, G a la menos 1, tal que G está en G. ¿Okay? Pero podemos observar que esto va a dar, al recorrer por todo G, esto va a dar todo. Entonces este es simplemente GH, G a la menos 1, tal que G está en G. ¿Okay? Entonces con esto yo recorro con todo G, obtengo todos los conjugados. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el estabilizador? Veamos por ejemplo el estabilizador de H. ¿Okay? Entonces H es un conjugado a sí mismo por la identidad. Entonces va a ser todos los G en G, tal que GH, G a la menos 1 es igual a H. Y esto es lo que vamos a denotar por el normalizador de H en G. Entonces este es un subgrupo. Y observen que H primero es un subgrupo del normalizador, ¿cierto? Porque para cualquier H en H, H por H por H a la menos 1 es igual a H. ¿Okay? Pero no solo un subgrupo, sino que además es normal, básicamente por definición. ¿Okay? Entonces, el normalizador es el subgrupo de G más grande que contiene H, donde H es normal. ¿Okay? Entonces, otra observación, H es normal en G, si y solo si el normalizador es igual a todo G. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo de esta acción? Va a ser todos los G en G, tales que G, X, H, X a la menos 1, G a la menos 1 es igual a X, H, X a la menos 1 para todo X en G. Entonces, si tengo un G aquí, necesito que, en particular, que G, X, H, X a la menos 1, G a la menos 1 sea igual a X, H, X a la menos 1. Si paso para ambos lados, tengo X a la menos 1, G, X, H es igual a H, X a la menos 1, G, X. ¿Okay? Esto para todo X en G. Esto implica entonces que X a la menos 1, Gx está en el normalizador.
para todo X. Entonces, esto es lo mismo que G está en X, N, G, de H, X a la menos 1. ¿Ya? O sea que G está en la intersección sobre todos los X en G de X, N, G, H, X a la menos 1. Recíprocamente, un elemento que está aquí, podemos devolvernos, y este para todo X en G. Entonces, vamos a devolvernos aquí. Entonces, este subgrupo aquí es efectivamente el núcleo de la acción. Otro ejemplo. Consideremos la acción de G sobre las clases laterales por multiplicación. Entonces, veamos primero la órbita de, por ejemplo, de H. Entonces, esto va a consistir de G por H, tal que G está en G. Y esto es todo G módulo H. Entonces, la órbita, hay una sola órbita. ¿Cuál es el estabilizador de H? Entonces, todos los G en G, tales que G por H es igual a H. Y este es claramente H. ¿Cuál es el núcleo de la acción? Entonces va a ser todos los G en G, tales que Gx por H es igual a XH. Esto para todo X en G. ¿Okay? Pero estos son todos los G en G, tales que X a la menos 1, Gx por H es igual a H para todo X en G. Esto consiste de todos los G en G, tales que, entonces aquí queremos que X a la menos 1, Gx esté en H. Para todo X en G. Esto va a ser todos los G en G, tales que G está en X, H, X a la menos 1, para todo X en G. Y este entonces es la intersección de todos los conjugados de H. Y esto es algo que se llama el core de H en G. Y vamos a terminar la clase de hoy día con una proposición bastante interesante que relaciona la órbita de un elemento con el estabilizador de ese elemento en el grupo. Entonces, sea G un grupo y X un conjunto, y vamos a tener G sobre X una acción. Entonces, para todo X en X hay una biyección natural entre, entonces, G módulo stab de X, el estabilizador de X en G, y la órbita de X dada por, entonces, G por esta clase lateral, lo envío a G por X. ¿Okay? Observación, el estabilizador de X en G no tiene por qué ser normal. Entonces, yo no estoy diciendo que este es un subgrupo, pero sí un conjunto. Observación, el estabilizador de X en G no tiene por qué ser un subgrupo normal. Entonces, este G módulo stab de X no tiene por qué ser un grupo, pero sí es un conjunto. Entonces, este tiene sentido. ¿Okay? Demostración. Entonces, primero veamos que está bien definida la función. Entonces, llamemos esta función psi. Entonces, primero veamos que psi está bien definida. Entonces tomemos G por el estabilizador, una clase lateral, y quiero ver si tomo otro representante, entonces si me da exactamente lo mismo. Entonces,
Tomemos psi de g por algún h, por stab, donde aquí h va a ser un elemento del estabilizador, ¿cierto? Todos los otros representantes de g stab va a ser de esta forma. Entonces esto va a ser g por h por x, que como este es acción de grupo, es g por h por x, y este es g, como h está en el estabilizador, lo deja fijo, g por x. Así que efectivamente está bien definida la función, por lo menos. Entonces primero vamos a demostrar que psi es inyectiva. Y para esto, ojo, no basta con mirar el ker de psi, porque ni siquiera existe un ker. Aquí g módulo del estabilizador no tiene por qué ser un grupo, porque el estabilizador no tiene por qué ser normal. Entonces, realmente hay que revisarlo, hay que mirarlo como una función simplemente. Entonces, supongamos que psi de g1 por el estabilizador es igual a psi de g2 por el estabilizador. Bueno, esto implica entonces que g1 por x es igual a g2 por x. Esto implica entonces que vamos a hacerlo bien, cada paso g2 a la menos 1 por g1 por x es igual a g2 a la menos 1 por g2 por x. Esto implica que g2 a la menos 1, g1 por x es igual a, entonces estos se cancelan, queda 1 por x, que es simplemente 1. Esto implica entonces que g2 a la menos 1, g1 está en el estabilizador de x. Esto implica entonces que g1 por el estabilizador es igual a g2 por el estabilizador. Así que efectivamente es inyectiva la función. Y sobreyectiva, eso es fácil, sea g por x en la órbita, entonces g por x es simplemente igual a psi de g por estabilizador. Entonces en particular esto nos da una receta para contar cuántos elementos hay en una órbita. Entonces para terminar con algunos ejemplos, si tomo acción por conjugación, de g en h, entonces tenemos que el estabilizador de h, dijimos que este era el normalizador, dijimos que la acción, la órbita de h era simplemente todos los conjugados. Entonces podemos concluir que h tiene g módulo normalizador de h conjugados. ¿Okay? ¿Y cuánto es esto? En verdad, en estricto rigor es la cardinalidad, porque este no tiene por qué ser un grupo, pero este es el índice de normalizador en G, ¿okay? Por definición. Bueno, con esto damos por terminado la clase de acciones de grupo. Vamos a seguir viendo acciones de grupo y en particular la próxima clase vamos a ver lo que se llama la fórmula de clases, que es una fórmula muy importante en teoría de grupos. Y después vamos a usar más adelante acciones de grupo para demostrar los teoremas de Sylow, que también son teoremas que son sumamente importantes en esta materia que estamos viendo.